44 de la mañana está con nosotros Joel Grau, consejero delegado de CFC Marítim y profesor de Shipping en Deusto y en la Universidad Francisco Marroquín. Joel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, José Antonio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a ver si nos podemos tener un poco más de luz alrededor de cuál es el impacto de lo que está sucediendo en el Mar Rojo y qué inflación pueda suponer, viendo cómo ya se ve ese movimiento de coste de envío aumentar de una manera acelerada. ¿Lo va a notar, lo puede notar el conjunto de la economía? Pues totalmente, me temo que sí, porque estamos en la primera ola, porque esto van a ser varias olas. Ahora hemos visto un incremento de los fletes muy significativo las últimas semanas, sobre todo en contenedores, donde han habido incrementos en función de las rutas, pero sobre todo la ruta más afectada, que es la ruta Asia-Europa, con incrementos prácticamente del 200% en los 40 pies. Y luego vamos a tener una segunda ola derivada porque probablemente no hayamos visto lo peor todavía. Tenemos el Año Nuevo Chino en un mes, empieza oficialmente el 10 al 17 de febrero, pero bueno, todos sabemos que el Año Nuevo Chino, por cierres de plantas, etcétera, pues se extiende más en el tiempo y por lo tanto seguramente vamos a ver lo peor en los próximos días, en la próxima semana seguramente, ya que la gente a última hora pues va a tener que decidir si embarca o no embarca, es decir, si embarca ahora antes del Año Nuevo Chino o ya se esperará hasta prácticamente marzo. Por lo tanto, ahí pueden haber situaciones bastante un poquito de estrés a nivel de supply chain. Y luego vamos a ver los efectos que esto puede causar a nivel de deslocalizaciones de equipos, contenedores donde no tienen que estar, retrasos en envíos, no solamente en el sector de portacontenedores, sino también en otras materias primas, en graneles secos, porque la incidencia de todo este asunto en relación al tema del Mar Rojo, esta disrupción tan importante que han creado las milicias hutíes con el último ataque que estáis mencionando ayer, que es el 26º, si los datos son correctos, que ha sido un ataque bastante importante. Esto está afectando de una forma diferenciada en función de los tipos de commodities y los tipos de productos, ¿no? Sobre todo está afectando mucho al tema de los contenedores, porque yo creo que las milicias hutíes recibieron un pequeño curso de shipping intensivo unos días antes de iniciar todo esto a mediados de noviembre y identificaron que Israel, intereses occidentales, lo que se llama el famoso West Block, digamos, pues las probabilidades de impacto sobre ese bloque iban a ser mayores afectando a portacontenedores. Y tiene sentido porque la ruta Asia-Europa vía Suez por parte de la flota de portacontenedores a nivel global pues es muy activa y ya hemos visto esos desvíos por parte de navieras Maersk, MSC, CMA, Coscos, etcétera, ¿no? Y eso pues te incrementa en algunos casos. Piensa, por ejemplo, que si haces un Shanghái-Pireo, si haces un Shanghái-Grecia, pues estarías hablando de unas 7.400 millas o algo así, pero si lo haces a través de Buena Esperanza estarías por encima de las 10.000 y pico, ¿vale? Entonces, de las 14.000 y pico, perdón. Entonces estamos hablando de un incremento pues más de un 80% en la duración del viaje. Y luego viene otra segunda derivada, que es incrementando esas duraciones de los viajes tan fuerte, tiene una implicación directa en las emisiones, en la huella de carbono de las flotas. Y con las nuevas regulaciones de IMO, BINCOS, etcétera, que van, digamos, a imponer tasas sobre las emisiones de carbono, la famosa decarbonización aplicada también al sector de shipping, obviamente, pues luego vendremos una segunda derivada cuando se pase la factura a todos los armadores, que seguramente lo repercutirán en sus fletadores, y ahí vendrá una segunda ola seguramente de impacto sobre la inflación. ¿Cuál va a ser el impacto real? Todavía no lo sabemos, lo veremos, pero con incrementos de flete tan grandes, obviamente el impacto se va a dejar notar. ¿Podríamos estar, Joel, ante una nueva fase de disrupción en esa cadena de suministro que nos acerque también a ese proceso de desglobalización y que los anglosajones llaman el nearshoring? Sí, la verdad que esto lo podríamos englobar en esa cadena de sucesos que hemos visto en los últimos 4 o 5 años, que empezaron con Trump, con la aplicación de aranceles, con esa famosa guerra comercial con China y algunos productos europeos y de otros bloques comerciales o económicos.
desde el punto de vista del contribuyente americano, pues puede tener sentido intentar reducir ese déficit comercial histórico que tiene Estados Unidos, que a fin de cuentas es un trasvase de riqueza. Por lo tanto, lo que hizo Trump probablemente lo tenían que haber hecho antes otros presidentes, pero no tuvieron ese coraje. No soy fan de Trump, pero hay que decir las cosas por su nombre, y hizo cosas que realmente desde el punto de vista del contribuyente americano fueron positivas. Y luego hemos tenido disrupciones en el canal de Suez también, con el famoso bloqueo hace pues, 2 años y pico o 3, el tiempo pasa que vuela. Luego hemos tenido el COVID con el cierre de China, y China envió un mensaje muy claro con ese cierre de la economía. Xi dijo, oye, China ha jugado un papel crucial en la supply chain a nivel mundial, en el comercio internacional a nivel mundial, en international trade, pero no vamos a seguir desempeñando ese papel de pivote central a cualquier coste. ¿De acuerdo? Cuando Xi envió ese mensaje, los profesionales de la industria, los profesionales que nos dedicamos a mover barcos, a llevar mercancías de un sitio para otro, pues tienes que meter en tus cálculos un nuevo componente, ¿no? De la misma forma que cuando estás invirtiendo en China, en equities, en empresas cotizadas, pues tienes que meter ese riesgo de riesgo país, etcétera, que es un riesgo inmaterial, pero lo tienes que meter, pues aquí tienes que meter un nuevo riesgo, ¿no? Que hasta ese momento no existía, que era la falta de dependencia de la cadena de supply chain, y esto que está sucediendo en el Mar Rojo, esta disrupción, pues se añade pues a las disrupciones que hemos tenido por las sanciones a Rusia, con el tema del carbón, el tema del gas, el tema del petróleo, etcétera, etcétera, que se añaden a todo ese cúmulo de países sancionados, pues como Irán, Venezuela, Cuba, etcétera, y que han creado, en mi opinión, una de las consecuencias más problemáticas a nivel global, que es la shadow fleet. La shadow fleet, ya sabéis, y vosotros sois de los pocos que habéis hablado de este tema, que para mí es un tema crucial ahora mismo en el comercio internacional, porque se ha creado esa flota subestándar off market, sin ningún control de clasificadoras, de P&I clubs, de estándares, etcétera, que circulan por el mar, con cantidades ingentes de materias primas, de petróleo, de refinados, de carbones, etcétera, 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 y que son bombas de relojería. Estamos hablando de entre 400 y 600 buques, dependiendo de los datos que estés tratando, que pueden estar circulando por aguas internacionales por todo el mundo, y que son realmente bombas de relojería. Y en mi opinión ese es el mayor problema que tenemos, porque nos podemos hacer daño al final. Y nos podemos hacer daño de verdad con este asunto. ¿Cuál es el papel, Joel, de los commodity traders en este entorno y cómo pueden actuar? Y hemos visto cómo han actuado los oligarcas navieros griegos, es decir, que esto ya se les conoce rápido, pero ¿cómo es el papel, sobre todo en materias primas como carbón, petróleo, minerales, cereales? ¿Cuál es el papel que tienen ellos en la economía internacional? Bueno, tú antes lo mencionabas, ¿no? Estabas hablando de las élites, ¿no? Que dirigen un poco la economía y son los que toman las decisiones a nivel global. Y los commodity traders, las trading houses, los traders de commodities, son un elemento esencial y fundamental para el control y el movimiento de la distribución de materias primas. Son empresas que realmente muy pocos hemos hablado de ellas. Yo llevo tiempo hablando de ellas en clase, en conferencias, etcétera, y hay otra gente que también, obviamente, está el libro de The War for Sale, de Blas, etcétera, que lo explica muy bien, y realmente son empresas que, digamos, pasan desapercibidas, están bajo el radar, muchas localizadas en Suiza, otras en Estados Unidos. Por ejemplo, tienes a Cargill, tienes al Grupo Koch, que son las 2 empresas privadas estadounidenses más grandes, y luego tienes otras empresas como Glencore, como Vitol, que es el mayor trader de petróleo y derivados en el mundo, Trafigura, etcétera. Y estas empresas que por facturaciones, de hecho siempre pongo una diapositiva muy interesante en las clases de conferencias, etcétera, que doy normalmente, en las cuales hago una diferenciación entre los revenues que hacen estos grandes traders comparados con las FANG, y así te lo digo de pronto, pero creo que estábamos hablando que la última facturación que había hecho Vitol estaba por encima de los 500 billions de dólares, ¿vale? Es decir, facturaba más que Alphabet y que Microsoft prácticamente juntos, si no recuerdo mal, y bueno,
prácticamente las 4 o 5 grandes traders, Cargill, Vitol, Trafigura, Mercuria, Glencore, etcétera, pues su facturación equivalía al PIB español, ¿no? 1.3, 1.4 trillions, y mueven cantidades ingentes. Este tipo de empresas son las que deciden si van cortos, van largos, si acumulan, si venden, si compran y a quién le suministran esas materias primas. Hace poco en Bloomberg estábamos leyendo un artículo muy interesante sobre el suministro de gas a Pakistán. Entre dos empresas habían llevado ese tender, una era Gambor y otra era Enel, la italiana, y ahí se hablaba de los arbitrajes que habían hecho entre las discrepancias entre los precios de contrato y el mercado spot, ¿no? Eso es una situación que se da y los que estamos en la industria, pues conocemos perfectamente, pero que muy pocas veces se ve en los medios de comunicación, ¿no? Y bueno, juegan un papel muy, muy importante, y que eso todavía podemos hablar más en detalle de quiénes son, cómo actúan, qué hacen, etcétera, etcétera, pero hay que tenerlos en cuenta y son muy relevantes. Eso es una pregunta más. Joel, ¿tienes percepción de que pueda haber un movimiento de tensión en el conjunto del año que pueda dejar la cadena de suministro en una situación parecida, aunque no igual, a la que vivimos en los tiempos del coronavirus, pero en este caso por problemas geopolíticos? Sí, bueno, la situación geopolítica, la verdad que hay que tenerla muy en cuenta, sobre todo en el supply chain, el comercio internacional y bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, a China le conviene todo este foco en Oriente Medio y en el Golfo Pérsico, en el Mar Rojo, etcétera, para ellos, mientras tanto, pues proseguir con su propia agenda, sobre todo enfocada más al tema de Taiwán, con las elecciones, etcétera, ¿no? Pero la situación realmente geopolítica, lo que es Oriente Medio, Mar Rojo, Golfo Pérsico, es muy sensible, sobre todo el papel que está llevando tanto Irán como Estados Unidos de no intentar, digamos, o minimizar la escalada lo máximo posible, porque si tenemos una escalada y nos pasamos, pues ahí tenemos que tener esa balanza. También hay que tener en cuenta que Irán tampoco le conviene para nada una escalada. Ahora mismo el régimen de los ayatolás pues no está en su mejor momento, van a tener seguramente una sucesión no dentro de 1, 2, 3 años, pero dentro de poco probablemente, y creo que no les conviene una escalada internacional o una escalada importante en ese conflicto. Entonces vamos a ver un poco cómo se sucede, pero estamos tirando piedras a un tejado y si se nos escapa y rompemos una ventana, podemos tener una escalada y eso dispararía el precio de los commodities, el precio de los fletes probablemente. Muchísimas gracias, Joel Grau, es consejero delegado de CFC Maritime y profesor de Shipping en Deusto en la Universidad Francisco Marroquín. Joel, ha sido un placer, buen día, buen negocio. Igualmente, gracias, buen negocio.